Secuencia 4, sesión 2 de viaje. Número 1. Trabajen en pareja para resolver los siguientes ejercicios. El señor Raúl viajará de Tlaxcala a Salamanca. La distancia que va a manejar es aproximadamente 400 kilómetros. Completen las siguientes tablas. La ruta por la que pasará para llegar a su destino incluye los siguientes lugares. Y aquí tenemos la tabla 4, dice lugar al que llegará: Tepotzotlán, distancia recorrida 174 kilómetros y distancias que falta por recorrer. Recordemos que son 400 kilómetros y si ya recorrió 174, ¿qué operación tendríamos que hacer? Pues una resta, 400 menos 174. Luego Tepeji del Río, 211, igual vamos a hacer la misma operación, 400 menos 211. Así lo hacemos lo mismo con San Juan del Río con 261, Querétaro 310, Celaya 355 y Salamanca 400, quedando de la siguiente forma las operaciones. Inciso B. Raúl quiere hacer una tabla como la siguiente para comparar el tiempo que tardará en recorrer 400 kilómetros según la velocidad a la que vaya. Anoten los valores de la segunda columna. Y aquí tenemos la velocidad promedio que nos marca 50 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar en horas? Luego 60, 70, 80 y 100. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tiene que recorrer 400 kilómetros y cuando a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces, si en una hora recorre 50 kilómetros, 400 kilómetros, ¿en cuántas horas lo va a recorrer? Lo único que tenemos que hacer es dividir 400 entre 50 y quedando las operaciones de la siguiente forma. Bueno, si notan aquí, yo dejé aquí las fracciones. Ya es mejor trabajar ahorita en fracciones. Si hay operaciones que vamos a trabajar con decimales, pero en este caso, debido a que a lo mejor no quiero que se haga con calculadora, pues la podemos dejar así, ¿no? Nada más representado como fracciones, pero eso sí, vamos a tener que simplificar lo mejor posible. En este caso, pues, fue un entero, pero en este caso sí se simplificó y nada más queda 20 tercios. Lo vamos a dejar en este caso así. Y vamos con el inciso C. Dice, Raúl decidió ir a una velocidad promedio de 80 kilómetros. La tabla 6 es para conocer la distancia que recorrerá cada hora. Complétenla. Y aquí nos muestra la tabla 6. Entonces dice que 80 kilómetros en una hora. Por lo tanto, en una hora va a recorrer una distancia de 80 kilómetros, la cual vamos a colocar acá. Luego nos dice en 2 horas. Si en una hora hace 80 kilómetros, en 2 pues va a ser el doble. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues multiplicando 2 por 80. Y después nos dice en 3, en 4 y en 5. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el 3 por 80, 4 por 80 y 5 por 80 para saber los kilómetros recorridos, ya que en una hora recorre 80 kilómetros, en 2 160, en 3 240 y así nos vamos. Número 2. Marquen con una palomita la tabla que cumpla con algunas de las siguientes características. En el caso de la tabla 4, solo consideren los valores de la segunda y la tercera columna, es decir, estos y estos. Aquí ya tenemos las tres tablas, tabla 4, tabla 5 y tabla 6. Y vamos a leer las características. Dice, al dividir cada número de la segunda columna, en este caso de la tabla 2, la segunda columna va a ser entre su correspondiente en la primera columna, es decir, la segunda columna entre esta primera columna, su correspondiente, es decir, este con este, este con este. Siempre se obtiene el mismo número, es decir, los cocientes. Recordemos que cocientes es el resultado de una división. Son constantes, es decir, que la división de este entre este y luego la división de este entre este va a ser siempre lo mismo
y de este entre entre este y luego este entre este. Entonces vamos a comprobar de estas tres tablas y vamos a ver cuál vamos a palomear en este caso. Vamos a hacer la primera. Sería segunda columna, que sería 226. Lo vamos a dividir entre 174 y nos da un total de 1.29. Hacemos lo mismo, 189 entre 211. Si aquí no son iguales, no tiene caso que haga las demás, únicamente bastaría con hacer dos. Si hay dos iguales, pues vamos a hacer una tercera para realmente afirmar que sí van a ser iguales. Entonces hacemos 189 entre 211 y nos queda 0.89. No estamos ni cerquita, por lo tanto en esta parte la característica número 1 en la tabla pues no corresponde. Le voy a poner una X para poder identificarla. Vamos con la siguiente, sería segunda columna, que sería esta entre la primera columna de esta con su correspondiente, es decir 8 entre 50, lo cual nos da 4/25. Y vamos a ver la siguiente, sería 20 tercios entre 60. Aquí yo hago la ley del sándwich. Si todavía no la saben, pues ustedes pueden hacer la división y sacar en decimal, y una vez que sacan el decimal lo dividen entre 60. Yo voy a usar la ley del sándwich, que sería extremo por extremo, medio por medio, quedaría 20 y 60 por 3. Simplifico y quedaría 3 sería un noveno. Entonces nos damos cuenta que pues un noveno no es lo mismo que 4/25, por lo tanto también esta característica no aplica en la tabla 5. Y vamos con la última tabla, que sería dividir la segunda columna 80 entre la primera columna 1. 80 entre 1, 80. 160, segunda columna entre la primera entre 2, quedaría otra vez 80. Y vemos que aquí sí se cumple porque son iguales los resultados. Vamos a hacer una tercera únicamente para reafirmar y hacemos 240 entre 3 y nos damos cuenta que también va a salir 80. A diferencia de las anteriores que no fueron iguales sus resultados, en este caso en la tercera tabla o en la tabla 6 vemos que pues sí, entonces aquí sí podemos palomear que la tabla 6 sí cumple con esa característica. Característica número 2. Dice, al multiplicar cada número de la primera columna por su correspondiente en la segunda columna, siempre se obtiene el mismo número, es decir, los productos. Recordemos que producto es el resultado de una multiplicación. Dice que van a ser constantes o decir que van a ser iguales. Vamos a comprobar si es cierto. Vamos con la primera columna por segunda columna, es decir, 174 por 226 nos queda 39.324. Vamos a hacer la segunda, que sería 211 por 189, quedándonos 39.879, y pues nos damos cuenta que no son iguales o no son constantes, ¿no? Tendría que ser tal cual igual para que se cumpla con esta característica. Como no cumple, le ponemos X. Hacemos lo mismo con la siguiente tabla, sería 50 por 8 y nos queda 400. Y 60 por 20 tercios nos queda 3/6, se divide y luego 20 por 20 y nos da 400. Aquí vemos que si cumple, son constantes o son iguales, pero hagamos una tercera para comprobar si realmente van a salir en todas 400. Y multiplicamos 70 por 40 séptimos, sería 10 por 40. Si no me creen, ustedes pueden hacer las operaciones tal cual, pero vemos que sí, las tres son 400, por lo tanto aquí sí se cumple en la tabla 5. Y vamos a hacer la última, que sería 1 por 80 y nos da 80. 2 por 160, pues ahí nos estamos dando cuenta que
no van a ser iguales, ¿no? Por deducción, 12, 3, 20. Por lo tanto, no son iguales y no cumple con esa característica. Muy bien, y ya vemos aquí este recuadro que nos va a dar una explicación general de lo que estamos haciendo. Dice, si una tabla cumple con la característica 1, se trata de una tabla de proporcionalidad directa. Es decir, que cuando se divida la segunda columna con la primera columna, como fue lo de la tabla 6, va a ser proporcionalidad directa. Si cumple con la característica 2, se trata de una tabla de proporcionalidad inversa. Entonces la característica 2 únicamente la vimos en la tabla 5, que es multiplicar este por este, y así sabremos que se trata de una proporcionalidad inversa. Si no cumple con ninguna de estas, se trata de una tabla que no es de proporcionalidad, como fue el caso de la tabla 4, que no cumplió en ninguna de las dos. ¿Sale? Haré otro video explicando más acerca de la proporcionalidad inversa y directa para que quede más claro. Luego dice, completen cada tabla de manera que la primera sea proporcionalidad directa y la segunda proporcionalidad inversa. Bueno, retomando estos recuadros o estas afirmaciones o características o condiciones, recordemos que la proporcionalidad directa va a ser cuando crece de aquí y crece de una forma proporcional. Crece acá y crece acá. Proporcionalidad inversa va a ser que crece acá, pero aquí va a disminuir. Entonces, tomando esas primeras características, supongamos que pues aquí vamos a poner un número cual sea. Va a ser que 3 es a 10. Por lo tanto, 6 va a ser el doble de 10, ¿no? Va a ser entonces 20. 9 va a ser el triple. Y después va a ser cuádruple y quíntuple. Y veamos si cumple con la característica. Segunda columna entre primer columna. ¿Sí? Sería 10 entre 3 es igual a 10 tercios. Después 20 entre 6, que es igual a 10 tercios. Luego 30 entre 9, que es igual, simplificamos, sería 10 tercios. Y después 40 entre 12, también es 10 tercios. Y después 50 entre 15, 10 tercios. Entonces vemos cómo se cumple la primera característica. Y en este caso recordemos que se va a multiplicar la primera columna por la segunda y me tiene que dar el mismo resultado. Aquí fue la división, segunda columna entre primera columna, y vemos que me sale el mismo resultado. Aquí pues vamos a tomar de referencia también el 10 para que vean cómo es la diferencia de una proporcionalidad directa versus proporcionalidad inversa. Vamos a retomar aquí el 10. Si multiplicamos la primera columna, en este caso sería 3 por 10, nos sale 30. Después sería 6 por un número que me dé 30. Pues en este caso sería el 5. Entonces aquí vemos 5. Después hacemos lo mismo, 9 por un número que me dé 30. Para mayor exactitud voy a manejar fracciones. Sería 10 tercios. Y después 12 por un número que me dé 30. 10 cuartos. Y después 15 por un número que me dé 30. 10 quintos. Y si transformamos, digamos, las de aquí arriba en fracciones, para que veamos cómo va incrementando, aquí sería 10 medios, porque 10 medios es lo mismo que 5. Y aquí sería 10, 1. Entonces ya vimos cómo está, digamos, incrementando. Y pues con esto nos damos cuenta que la diferencia, ¿no?, entre proporcionalidad directa versus proporcionalidad inversa. ¿Qué pasa acá?
digamos que en esta columna van creciendo de aquí para abajo y también en la segunda columna va creciendo. Es decir, va de forma ascendente y también de esta forma va ascendente. ¿Qué pasa con esta? Va de forma ascendente, pero en la segunda columna es lo contrario. Ahora va a ser de forma descendente. 10, 5, aquí sería como 3.3 y vemos que va en descenso. Muy bien, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión.